Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a estar con el doctor Andrés Napoli, que es el director ejecutivo de FARN, que él nos va a explicar ahora de qué se trata y las razones por las cuales está aquí con nosotros para explicarnos los alcances de un proyecto que de algún modo va a acercar a la gente al conocimiento respecto de temas que tienen que ver con la justicia, el ambiente. Así que no soy yo el que tiene que hablar, sino nuestro invitado. Así que gracias por venir, doctor, es un gusto. Cuéntenos primero esto que es FARN. Bueno, es Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es una organización no gubernamental formada ya hace más de 28 años en Argentina. Es una organización que trabaja los temas ambientales, pero desde la perspectiva de la cuestión institucional, legal, tratando de hacer que finalmente el Estado, las instituciones tomen el tema ambiental y lo inserten dentro de lo que se llama la Agenda del Desarrollo Sostenible, donde hay que tener en cuenta al momento de la toma de decisiones no solamente las variables económicas y que hacen al empleo y al crecimiento de la economía fundamentalmente, sino también todos los otros aspectos que generan una mejor calidad de vida, una sustentabilidad del desarrollo, involucran la variable ambiental, la variable cultural. En ese sentido, es un trabajo que tiene que ver primero con generar una concientización, después lograr que los organismos públicos y los decisores, también privados, tengan en cuenta esta variable, que es muy importante a nivel internacional. Ya ni tenemos que hablar de lo que es la importancia de lo que significa, por ejemplo, temas como cambio climático, las negociaciones internacionales en términos de acuerdos comerciales, todas involucran los temas ambientales. Y en ese sentido me parece que hace falta trabajar en la concientización, trabajar en que son las herramientas legales y hacer que el Estado vaya tomando perspectiva en estos temas y los vaya incorporando dentro de sus decisiones. Y el proyecto este en particular del acercamiento hacia la gente, ¿en qué consiste fundamentalmente? El ambiente es una materia que necesariamente está relacionada con la gente. Es decir, si uno habla de ambiente, se habla siempre de consulta pública, de audiencia pública, de los temas que tienen que ver con el involucramiento de la sociedad, porque no hay manera de tomar una decisión ambiental en la medida que la sociedad no esté conteste con ello. Es decir, no se puede imponer una decisión que involucre al ambiente o la calidad de vida. Por eso, tempranamente, hace ya muchos años, surgió todo lo que es las cuestiones del acceso a la información pública, los mecanismos de participación ciudadana antes de la toma de decisiones y además también la posibilidad de que la gente pueda acceder a la justicia para finalmente reclamar por sus derechos. En este sentido, la Constitución de 1994 de Argentina, al igual que los países de América Latina, van incorporando estas herramientas y hoy existen tendencias y cuestiones que están dándose más allá de los países. Existen, por ejemplo, procesos de negociación internacional, tanto a nivel mundial como a nivel de América Latina, que van incorporando estos procesos y que ya no solo dejan a los países en los espacios nacionales, sino que tiene que ver con la idea de ampliar esos espacios, porque los temas ambientales no reconocen fronteras, ni internas ni externas. No cabe ninguna duda. De todas maneras, ha tenido tratamiento en el mundo y ha originado también algunas posiciones encontradas, sobre todo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Así es, lamentablemente estos procesos no son lineales, son procesos que llevan mucho tiempo. Es decir, Estados Unidos y a nivel internacional había avanzado mucho en lo que es la cuestión climática, fundamentalmente porque existe en los Estados Unidos un gran sector que niega la teoría del cambio climático y Barack Obama había avanzado muchísimo en ese sentido, logró el Acuerdo de París, logró un acuerdo voluntario. Y en este tiempo, digamos, Donald Trump, cumpliendo sus promesas electorales, se ha retirado de ese acuerdo. ¿Pero ha retirado por una cuestión económica o por una cuestión estrictamente personal de estar en contra de las decisiones del gobierno anterior? Uno nunca sabe bien, finalmente, qué motivan las decisiones de Donald Trump. Son cuestiones que estarán, digamos, para un análisis que trasciende inclusive hasta la cuestión política. Pero en verdad, Trump ya lo había planteado en su campaña. Él quería reactivar todos los sectores que se denominaban digamos que habían sido como perdedores en esta cuestión del cambio climático, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo que es la industria del carbón, la industria del petróleo, en un país como Estados Unidos, en donde la industria de las energías renovables genera hoy el doble de empleo de las industrias de combustibles fósiles. Esto es una realidad. Es decir, que es una cuestión que no sabemos bien en qué va a terminar. Pero volviendo un poco a nuestra situación de América Latina, creo que la cuestión ambiental es un tema que requiere un tratamiento, digamos, por lo menos en perspectiva, y es muy bueno que los países puedan ir avanzando en instrumentos regionales, porque los temas ambientales generan gran cantidad de conflictos. Una pregunta, esto tiene que ver mucho con el principio de asignar recursos para
las energías renovables de manera tal de que puedan equilibrarse situaciones con aspecto ambiental? La cuestión de la energía... Y estoy hablando sí, de energía renovable no sí, solamente por el aspecto de suministrar absolutamente energía, sino también por el aspecto climático y ambiente. claro, ¿no? fundamentalmente porque Por hay la parte hay una ambiental, tendencia, ¿no? digamos, hoy existe un compromiso internacional de, digamos, con un límite... La energía eólica, la Exactamente. energía solar. Exacto, con un límite. No podemos avanzar con las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen fundamentalmente de la industria de los combustibles fósiles, más allá de un determinado nivel, que es subir 1.5 grados la temperatura planetaria. En el momento en que eso suceda, muchos países insulares fundamentalmente van a estar en grave conflicto, en grave problema, fundamentalmente de lo que significa su condición de vida. Entonces, para hacer eso hay que disminuir las emisiones de efecto invernadero y en ese sentido hay que avanzar en generar energías que no generen ese tipo de efectos, y ahí es donde surge la energía renovable, la energía solar, la energía eólica, la energía de la biomasa, la energía mareomotriz, etc. Hay un menú grande. Argentina tiene una ley que promueve eso y está en una tendencia en este momento en cumplir con los parámetros de esa ley que indican que dentro de 3 años vamos a tener que llegar al 8% del total de la matriz energética, y Argentina hoy tiene una matriz energética mucho más vinculada a los combustibles fósiles, con más del 90%, y con proyectos como Vaca Muerta que van a incrementar esa teoría. Sin embargo, hay una normativa, hay licitaciones que se están llevando adelante y Argentina está en esa tendencia y hay que apoyar ese emprendimiento, porque la industria de la energía renovable es además muy diversa, muy diversificada, no se da en un solo lugar, se da en múltiples lugares, genera mucho empleo, genera mucha tecnología, genera mucho valor agregado, y eso es lo que hay que promover. Ahora, nosotros estamos hablando de aspectos generales y estamos hablando de la participación de políticas de Estado. Pero ¿cómo conciliamos este proyecto de algún modo de llegar a la gente como para sentirse amparados cuando los intereses son más bien generales y no tan particulares? ¿Dónde entra a jugar todo este aspecto? Bueno, en principio creemos que hay un esquema legal que hay que respetar. Es decir, hay muchísimos proyectos que se llevan adelante y que lo que pretenden hacer es satisfacer una determinada necesidad. Por ejemplo, estamos hablando de energía, hablemos de energía. Proveer determinada cantidad de energía, por ejemplo, energía proveniente de la hidroelectricidad o del petróleo, porque eso se necesita para, por supuesto, el consumo de los hogares, de las industrias, para el desarrollo del país. Sin embargo, ese tipo de decisiones tienen que tener un espacio en el cual se establezca, como decíamos al principio, las variables ambientales, sociales y económicas, y un marco de legalidad. Nosotros estamos observando que muchos de esos procesos, muchas de esas propuestas, tienden a vulnerar los marcos de legalidad, tienden a disfrazar la normativa y el cumplimiento. Y muchas veces se dice que se promueve la participación pública, pero no se llama a las audiencias públicas, la gente participa y no se las escucha, la gente participa y el Estado no lo toma en cuenta. Entonces ahí se va generando una situación de conflictividad, y en donde, estos 3 elementos, el acceso a la información, la necesidad de que la gente sepa de qué se trata, la posibilidad de participar para saber de tener alguna incidencia en las decisiones, tiene que tener también un correlato en poder controlar esto desde el punto de vista judicial. Por eso es necesario ir tomando elementos que no nos terminen llevando todos estos temas a la justicia, sino que tengamos elementos para mediar, que tengamos elementos para manejar los conflictos, y que los conflictos no se liberen y queden in aeternum, como sucede en la Argentina. Hoy tenemos más de 50 conflictos abiertos hace casi una década y no se solucionan. Hablamos de temas mineros, temas agroquímicos, cuestiones con las cuencas hídricas contaminadas, en fin, una cantidad de temas que necesitan ser mediados por el Estado y tratados. Si no, no vamos a tener alternativa de progreso. ¿Y en el mundo esto? En el mundo esto tiene diversos matices, es decir, los temas ambientales son necesariamente conflictivos. Sin embargo, hay espacios territoriales, continentes que han logrado buenas herramientas. Europa es un ejemplo de eso, por ejemplo. Hay otra normativa, absolutamente. Hay otras normativas, hay otra idea, hay otra tendencia, otra relación con el medio. Nosotros tenemos todavía una relación bastante diversa con el medio. Si bien nos preocupan los temas ambientales, no estamos dispuestos a invertir mucho en ellos. Es una pregunta que siempre hacemos en los talleres de participación. Es decir, tenemos que sanear, tenemos que mejorar la calidad del agua, por ejemplo, en la región metropolitana. Eso, ¿cuánto estamos dispuestos a poner, cuánto estamos dispuestos a invertir para que eso suceda? Porque todo eso tiene que ver con obras públicas. Y las respuestas son diversas. Si bien me preocupa la calidad del agua, no estoy muy dispuesto a invertir para que mejore.
Claro, eso trae aparejado problemas de contaminación, trae aparejado otro tipo de problemas que en última instancia van a influir en la salud de la gente también. Así es, y vuelvo al Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene de cambio climático tiene algunos correlatos, como por ejemplo empezar a verificar qué hace cada país con cada una de sus legislaciones y cada uno de sus productos. Los productos que van a ser puestos en venta a nivel internacional van a tener que pasar por un tamiz, y eso va a tener que ver con cómo tratamos los temas ambientales y cómo cumplimos con las normas. Esos van a ser las consecuencias de ese Acuerdo de París una vez que esté plenamente en vigencia, y ahí vamos a tener que ajustarnos. Y además Argentina ha anunciado recientemente que va a ingresar dentro de la OCDE, los países desarrollados. Y esos países se rigen con una serie de estándares, y esos estándares requieren además el cumplimiento de normas internacionales y el permitir que el país sea revisado por terceras partes. Entonces hay que empezar a mirar la cuestión del cumplimiento de este tipo de normas, de los temas a los cuales nos adherimos con mucho más estricto grado de cumplimiento, porque nos van a empezar a exigir a nivel internacional. Pero además concientizar un poco a la gente de todo esto, ¿no? Así es, el tema ambiental no es simplemente la cuestión... Claro, porque por ahora son todos títulos, ¿no? Y la gente no dice ambiente, y sí, pero estas connotaciones tan particulares y la profundidad del tema no llega al común en cuanto a incorporar conocimiento respecto del tema. Sí, es absolutamente necesario el avanzar en la concientización, por eso instrumentos como el acceso a la información pública es fundamental, el educar tanto la educación formal como no formal en los colegios también, la necesidad de que la gente se integre en los procesos de toma de decisiones y que el Estado respete la normativa y respete esos procesos y vaya necesariamente haciéndose esclavo de la norma, porque en definitiva el problema que tenemos acá es que tomamos las decisiones antes de pensar todas las consecuencias que traen, y cuando revisamos esas decisiones muchas veces nos quedamos con grandes problemas. Pongo algunos ejemplos. Lo que pasó con la mina de oro en Esquel, en donde se decidió que se iba a instalar una mina de oro en Esquel y toda la población estuvo en contra y finalmente el proceso fracasó, y eso lo que implicó no solamente para Esquel, sino para la propia industria, la empresa que propuso eso, la vieja Meridian Gold, y todo el proceso minero. Hacer mal una cosa en el origen puede traer décadas de malas consecuencias, y eso es lo que hay que revisar. Me parece fantástico. Mi estimado doctor, primero gracias por venir, gracias por ilustrarnos, y ojalá que la gente vaya comprendiendo, no solamente la gente, los gobiernos vayan comprendiendo la importancia del tema. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Pero por favor, y a ustedes no se vayan, ya volvemos con otro tema también muy interesante. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento.